Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 7. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, no podemos dejar que el mundo defina lo que es valioso. No podemos dejar que el mundo defina lo que es el gozo o lo que es la alegría. No podemos dejar que el mundo defina lo que significa la paz. Si nosotros hemos venido al Señor, debemos atesorar y debemos gozarnos lo que Él dice que debe ser atesorado y lo que Él dice que debe ser la fuente de gozo. Mis hermanos, hoy al continuar en esta serie y al venir a escuchar y a exponer las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, mi deseo es que podamos comprender juntos un deber supremo que tenemos como cristianos, y es estar firmes en el Señor, procurando unidad y regocijo con los que están unidos a Cristo, de quien procede nuestra paz. Nuevamente, hermanos, debemos estar firmes en el Señor, procurando unidad y regocijo con los que están unidos a Cristo. Y quiero exponer, por medio de lo que Pablo está hablando, quiero traer tres áreas en las que debemos estar firmes en el Señor. En primer lugar, versículos 1 al 3, firmes en el Señor en la unidad y armonía con los hermanos de la fe. Segundo lugar, versos 4 al 5, firmes en el Señor, regocijándonos en Él. Y en tercer lugar, firmes en el Señor, buscándolo para enfrentar los afanes de la vida. He titulado mi sermón en esta mañana, Amados, estén firmes en el Señor. Versos 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Al venir a esta sección, a esta parte de la carta del apóstol Pablo a Filipo, deberíamos identificar o deberíamos reconocer que él está hablando a una iglesia que está buscando de una manera genuina al Señor. Él está hablando a una iglesia que se está esforzando en la gracia de Dios. Él escribe a esta iglesia como una iglesia que obedece al Señor y que incluso obedece al Señor sin necesidad de que Pablo esté presente físicamente, como Pablo lo habla en el capítulo 2. Él dice, ustedes que perseveran en el Señor aún cuando yo no estoy. Pablo habla a una iglesia que ama al Señor. Y es interesante porque Pablo siempre habla con amor a las iglesias, pero a esta iglesia en Filipo, Pablo se expresa acerca de ellos y hacia ellos en una manera especial, ¿no? Pablo no está hablando a cristianos como los de Corinto, que están teniendo profundas dificultades y profundos pecados e inmoralidad. Pablo está hablando a hombres que están mostrando un deseo genuino y un amor por el Señor. Es por eso que él los llama en primer lugar hermanos, pero también los llama amados y añorados. No sé, hoy no es tan común recibir cartas,
Pero cuando usted recibe una comunicación, algo por escrito, y comienza afirmando de usted que es una persona amada por la persona que escribe, es algo que realmente trae alegría al corazón. Pablo los llama corona y gozo mío. Ellos son símbolo de honor para el apóstol Pablo. Ellos son estos hermanos que están mostrando que la labor apostólica y pastoral de Pablo es una labor que está brindando frutos. Hermanos, el gozo verdadero de un pastor no es otra cosa, sino que sus hermanos crezcan en la fe y perseveren. El gozo de un pastor no es que la iglesia aumente en número, aunque eso trae cierto gozo, no es solamente que avanzamos y alcancemos cosas que antes tal vez solo soñábamos. El gozo de un pastor que obedece y teme al Señor es que sus hermanos permanezcan en la fe. Y cuando vemos la manera como Pablo se refiere entonces a estos hermanos, vemos que hay gozo en el corazón del apóstol. Su labor está dando fruto, hay un afecto profundo a estos hermanos. Es a estos hermanos entonces que Pablo llama a que estén firmes en el Señor. Él está hablando a hombres que ya están en la fe, pero los anima a que mantengan firmeza y fidelidad a Dios. Ahora usted puede preguntar, bueno, pastor, ¿qué significa estar firme en el Señor? ¿Qué significa estar permaneciendo en la fe? Tal vez alguno puede decir, bueno, no, se trata de los ritos externos. Se trata de no faltar ningún domingo a congregarse. Sí, eso es importante. Pero aún, hermanos, puede haber alguien que se congregue todos los domingos y aún así no conocer al Señor. Puede haber alguien que se congregue todos los domingos y venir a todas las reuniones de la iglesia y aún así no estar firme en el Señor. No está relacionado tampoco con lo que conocemos de teología. No está relacionado con estar familiarizados con términos como soteriología, antropología, doctrinas de la gracia y demás. Está relacionado con algo que es mucho más profundo, que es entonces estar firme en el Señor. Pudiera yo definir estar firme en el Señor o describirlo como perseverar a lo largo del tiempo, afirmando las verdades que enseña la Biblia sobre quién es Dios, pero al mismo tiempo vivir a la luz de esas verdades. Es decir, es mantenernos estables en lo que profesamos sobre Dios, pero también en la manera como nosotros vivimos. Hermanos, estar firmes en el Señor es un llamado para todo cristiano. Somos llamados a ser fieles a Dios y no a ser movidos por vientos de doctrina. Pablo quiere, el deseo de Pablo para estas personas que él ama, es que estos hombres no se aparten de Dios. El corazón pecaminoso, mis hermanos, nos llevará a olvidar verdades del Evangelio. Nuestro corazón pecaminoso llevará a que en ocasiones seamos desanimados, de manera que nuestra fe, muchas ocasiones, no es una fe firme. A veces nuestra fidelidad y nuestro amor por el Señor puede menguar. ¿Ha pasado usted por estas situaciones? ¿Ha pasado usted por momentos donde aunque usted sabe que usted pertenece al Señor, parece que su fe se quiebra y parece que se hace más débil? Hermanos, es necesario recordar este mandato para todos los creyentes, que es también un mandato en todo tiempo. Mantengámonos firmes en el Señor. Ahora, en primer lugar, nos mantenemos firmes en el Señor cuando buscamos unidad y armonía con los hermanos en la fe. Ahora, es interesante porque pocas veces, Pablo utiliza muchos nombres al saludar en sus cartas, pero pocas veces aborda por medio de nombres situaciones específicas que están pasando en la iglesia. En este caso se refiere a dos mujeres, Evodia y Síntique, y les hace un llamado que es un llamado necesario para todo cristiano, pero también para toda iglesia. El llamado es sencillo, o parece sencillo. Mantengámonos en unidad y en armonía. De hecho, es uno de los temas principales de la carta a los filipenses. Ahora, Evodia y Síntique eran hermanas fieles en la iglesia de Filipo. Eran hermanas que son descritas por Pablo como mujeres
que han compartido con el apóstol luchas por el evangelio, como mujeres cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, él se refiere no a cualquier hermana de la iglesia, sino a mujeres que son conocidas por la iglesia, que son amadas por la iglesia y que hacen parte importante de la vida de la iglesia. Ahora, Pablo no especifica cuál sea el problema. Pablo no especifica qué había pasado entre estas dos mujeres, pero evidentemente había una enemistad en ese momento entre ellas. Ellas habían luchado junto a Pablo en el pasado por el evangelio, pero ahora están enemistadas. No sabemos si fue que se dejaron de hablar, si Cinti que se sentaba a un lado y parecía que ahora Evodia siempre se sentaba en el otro extremo. No sabemos específicamente qué estaba pasando, pero creo que es maravilloso que Pablo no lo especifique, porque entonces podemos tomar esto como algo general, como algo que nos llama a entender que el deseo de Dios para la iglesia es que su iglesia esté unida, es que la iglesia mantenga armonía sin importar dificultades que puedan haber. Esta expresión que Pablo usa, llamarlas a la armonía, también puede decirse que es un llamado a tener un mismo sentir. De hecho, si usted tiene otra versión de la Biblia, probablemente lo traduzcan así. Hermanos, es algo importante al hablar de la unidad de la iglesia y de la armonía entre hermanos, pensar en que debemos ser muy cuidadosos en aquello que nosotros hablamos, y de eso va a hablar el pastor Daniel, porque es algo de lo cual Pablo sigue hablando en los versos 8 y 9, todo lo bueno, todo lo justo, en esto pensar, tengan cuidado en aquello que mediten y en aquellas cosas que practican y hablan. Hermanos, es difícil mantener la unidad, y generalmente el primer enemigo de esa unidad son las disputas entre buenos miembros de la iglesia. Alguien pudiera pensar que las disputas son comunes entre personas inmaduras en la fe, personas que hasta ahora están llegando a la iglesia o que se hicieron miembros y parece que la iglesia no lo había conocido cuando votó y afirmó que fuera cristiano. Pero lo que Pablo está hablando es enemistad entre personas maduras, entre personas que saben que el evangelio traerá luchas y que han estado hombro a hombro con el apóstol en este camino. Ahora es interesante porque también los que tenemos la bendición de tener en nuestro hogar otras personas que son miembros de la iglesia, podemos ver que cuando no tenemos unidad en nuestra familia, siendo también familia de fe, esto también puede afectar a la iglesia. Ahora, hermanos, usted tal vez está sentado ahí y usted pueda decir, terrible, Odia y Cinti, que quién sabe qué habrá pasado. Seguro eran unas mujeres chismosas, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado entre las dos? El asunto, hermano, es que todos nosotros tenemos similitudes con estas mujeres. Sin importar qué tan maduros seamos o qué tan experimentados seamos en el servicio al Señor, debemos luchar por mantener armonía. Pero también debemos luchar para ser aquellos que vienen a ser pacificadores o armonizadores, si se puede decir, en medio de los conflictos que puedan llegar a tener nuestros hermanos. Pablo hace un llamado a uno de sus compañeros en la fe. Algunos afirman que él está diciendo el nombre. Yo no veo tan claro que él se especifique de quién habla, pero sí sé que él se está refiriendo a un compañero en la fe que está sirviendo en Filipo y le dice, ayuda a estas hermanas a solucionar el problema. Ayuda a estas mujeres, por favor, ayúdalas a atravesar por esto de una buena manera. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿es usted un hermano que está presto a ayudar para conseguir la armonía en la iglesia? O si alguien viene a comentarle acerca de una situación o dificultad con otro hermano de la iglesia, lo primero que usted hace es, yo sí lo veía que era un poco extraño, ¿no? No me extraña lo que me dices. O usted es alguien que busca reconciliación, que busca aclarar las situaciones que están pasando. ¿Es usted amigo de la armonía en la iglesia local, miembros? ¿O somos enemigos de la armonía en la iglesia local? Charles Spurgeon alguna vez decía, hermano, haz todo lo bueno que puedas para ayudar a todos los demás a hacer el bien. Ayudar a aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida, incluso si no se conocen en ningún otro lugar. Ahora, la manera fácil en que Pablo y tal vez muchos pastores pudiéramos ser
llevados a tratar una situación entre dos hermanas reconocidas de la iglesia o entre dos varones de la iglesia, la situación, la manera, entre comillas, fácil, pero al mismo tiempo carnal y peligrosa, es empezar a sembrar alguna duda sobre esta persona o tratarlo de una manera que no honre al Señor. Y creo que todos llegamos en algún momento a luchar con eso. Todo pastor lucha con eso. Porque cuando ves personas enemigas de la unidad, lo primero que tú buscas hacer es proteger la unidad. Pero Pablo le dice a este hombre: te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas. Ayúdalas, porque sus nombres están escritas en el libro de la vida. Hermanos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a buscar armonía entre nosotros. Pero nosotros, no solo entre nosotros como iglesia local, debemos pedirle al Señor que esta iglesia también sea armonizadora en medio del cuerpo de Cristo. Hermanos, debemos luchar por estar firmes en el Señor, en la unidad y en la armonía con su pueblo. Pero para estar firmes debemos entender que también implica otra área en nuestra vida, no solo esta vida en armonía, sino que en segundo lugar debemos estar firmes en el Señor, regocijándonos en el Señor. Verso 4. Regocíjense en el Señor, diga conmigo, siempre. Bueno, nunca hago que repitan, pero hoy sí. Regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, dice Pablo, por si no quedó claro. Regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora, parece extraño pedirle a alguien que se regocije, porque parece que todos los hombres quieren ser felices. Parece que todos los hombres quieren tener gozo. ¿Por qué mandarles a los hombres a hacer algo que en teoría todos desean? Ahora, la realidad es que muchas personas, inclusive cristianas, viven vidas alejadas del regocijo. Tienen vidas dominadas por la angustia, por la amargura, por la tristeza, por la falta de contentamiento. Es por eso que Pablo llama a los creyentes a tener regocijo en el Señor siempre. Este es uno de los temas principales de la carta y de hecho la última enseñanza de esta carta irá mucho a hablar del regocijo en el Señor. Ahora, ¿qué significa regocijarse? No es una palabra que tal vez sea hoy tan popular. Significa básicamente estar lleno de alegría. Estar lleno de alegría o estar lleno de gozo. Ahora, hermanos, hay un problema acá y es que por sí mismo nadie puede producir gozo. Nuestros corazones no son fábricas de gozo. Generalmente son fábricas de falta de contentamiento, de amargura, de rabia, de tristeza y de ídolos, ¿no? Como decía Calvino. No es algo que fluya de nosotros. El gozo no fluye de manera natural. Pero también debemos recordar que el gozo tampoco descansa en circunstancias favorables. No podemos decir que alguien va a tener gozo si las circunstancias alrededor son todas favorables. La razón de esto es que la única fuente de gozo y de regocijo es Cristo mismo. Es por eso que el regocijo al que llama el apóstol Pablo es un regocijo que procede de estar en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Es un regocijo que procede de estar en Él, de estar posicionalmente unido a Cristo. Decía también un comentarista acerca de esto: las circunstancias solas no determinan la condición del corazón y de la mente. El cristiano puede gozarse interiormente cuando exteriormente todo es oscuro y sombrío. Se goza en el Señor, esto es, a causa de su unión con Cristo, fruto de cuyo espíritu es el gozo. Esto es natural porque en y por Cristo todas las cosas, incluso aquellos que parecen más adversas, cooperan para bien. Hermanos, si estamos unidos al Señor, si estamos unidos a Cristo,
Tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Y si tenemos su Espíritu Santo en nosotros, podemos tener seguridad de que sus frutos se mostrarán en nuestras vidas. Y uno de sus frutos, ¿cuál es? El gozo, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Hermanos, si estamos unidos a Cristo, si estamos unidos a la fuente de regocijo, a la fuente de gozo, a la fuente de alegría para el cristiano, podemos entonces tener por dado o tener disposición de buscar el gozo. Cristo es la única fuente de alegría legítima, la única fuente de alegría que no es temporal. Es la única fuente que no es temporal. Ahora, Pablo está hablando de regocijo. Usted podría imaginarse, no, pero es que, y hoy la falsa idea, ¿no?, de que hay apóstoles hoy, y los que dicen que son apóstoles generalmente viven comodidades y lujos. Si usted piensa que Pablo es ese tipo de apóstol, no lo es, ¿no? Entonces Pablo no está escribiendo desde la sala de espera para tomar un jet privado. Pablo está escribiendo desde la cárcel, donde está padeciendo por el Evangelio. Y es en la cárcel donde Pablo habla de regocijo. ¿Por qué? Porque el regocijo cristiano puede florecer, de hecho florece en las situaciones más difíciles y aún atravesando por los valles de la muerte. Es un apóstol que sufre una fuente adecuada para esta enseñanza a un pueblo que está siendo perseguido y rechazado por el Evangelio. Hermanos, los hombres separados de Cristo, si usted está separado de Cristo, yo quiero decirle dos cosas hoy. Primero, que no importa cómo sea su vida, o no importa qué tanto usted cree que está cerca del gozo, usted está alejado infinitamente de lo que es el verdadero gozo. Y dice la Biblia que no solo está alejado del gozo, sino como veremos al final, usted también está imposibilitado para entender y experimentar lo que es la verdadera paz. Tal vez usted me diga, bueno, pastor, usted me está diciendo eso, pero cuando yo voy al cajero y busco el saldo de mi cuenta corriente, mi cuenta dice otra cosa. Yo puedo decir, no me interesa lo que diga su cuenta. Pero lo que dice la Escritura es que solo hay una fuente de gozo eterna, y es Jesucristo. Tal vez hay gozo cuando usted va a su cuenta, no lo sé, pero es un gozo que puede acabarse. Porque sin importar lo que tenga, tiene un límite. Los hombres separados de Cristo no tienen razones verdaderas para estar gozosos. Lo segundo que quiero decirle, si usted no está en Cristo, es que hoy se le está presentando cuál es la verdadera fuente de gozo. Cuál es la fuente eterna y gloriosa de gozo y de paz. Aunque el dinero o el éxito terrenal pueda florecer o pueda mostrarse como algo parecido al gozo, siempre es algo pasajero y no puede traer plenitud a los hombres. No puede traer. Puede que la comodidad se muestre, ¿no?, y trate de venderle la idea de que es fuente de gozo, pero no lo es. Esta semana que compartí con algunos de mis hermanos que están acá, que son pastores y sirven con personas hispanas que están migrando a los Estados Unidos, me decía algo que me dejó pensativo todo el resto de los días, y me decía, mira, no me he encontrado el primer migrante que estando allá y habiendo alcanzado el sueño americano, me diga que es más feliz que en su país de origen. ¡Wow! Y estamos hablando de migrantes que alcanzan a tener casa, 2 carros y un montón de cosas. Si usted viajó y está tomando decisiones porque piensa que es eso lo que le va a dar regocijo, entonces usted se va a encontrar en una posición miserable, porque allí no va a estar. Si el dinero o el lujo pudiera dar gozo o alegría permanente, entonces Australia, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia y Suecia no estarían en el top 10 de las personas con más personas, en el top 10 de los países con más personas que sufren de depresión y ansiedad. Solo hay 2 países de pocos recursos en ese top 10. Bueno, uno de ellos no es de tan pocos recursos, Brasil. El otro es la India. Del resto, todos son países del primer mundo. Altas cifras de depresión, altas cifras de ansiedad, porque el gozo no está en nada que podamos obtener terrenalmente.
Hermanos, al igual que los filipenses, hoy debemos ser llamados a regocijarnos. Estamos en Cristo, hemos sido unidos al Salvador, nuestros pecados han sido perdonados, estábamos enemistados con el Creador de los cielos y la tierra y ahora podemos ser vistos como hijos en lugar de enemigos. Si esto no viene a ser fundamento de nuestro gozo y de nuestra paz, entonces no hay fundamento alguno que exista. Tenemos un fundamento firme y una fuente verdadera de gozo, hermanos. Verso 5, Pablo llama a hacer visible ese gozo en nuestras vidas por medio del testimonio de una vida de bondad. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nuestra bondad, es decir, nuestra modestia, nuestra gentileza, debe ser algo que sea evidente a todos los hombres. Y es que si estamos unidos a la única fuente y a la verdadera fuente de gozo, entonces también tenemos razones para ser bondadosos, gentiles y modestos con todos los hombres. Usted puede entender y puede identificar con facilidad cuando una persona tiene un corazón lleno de amargura. Tardan 2, 3 o 4 minutos para hablar con esa persona. Inmediatamente empezará a quejarse, a lamentarse, a hablar mal de otras personas, porque su corazón no tiene una fuente de gozo. Pero si nosotros estamos unidos a Cristo, si Él es la fuente de nuestro gozo, eso debe ser evidente a todos los hombres, es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, la manera como nos relacionamos debe mostrar esa bondad que refleje que Dios fue bondadoso con nosotros. Que Dios fue bondadoso con nosotros. ¿Cómo es tu trato a los demás? ¿Es la bondad que tú has recibido de Cristo algo que sea evidente a todos aquellos que tratan contigo? ¿Cómo tratas a las demás personas? Hermanos, debemos estar firmes en el Señor, procurando unidad y regocijo con los que están unidos a Cristo. Ahora, ¿cómo cultivar el gozo como cristianos? Pastor, ¿cómo poder hacer que esto crezca? Yo pienso que mi gozo a veces pareciera que no está. ¿Cómo hago? ¿Cómo cultivar el gozo como cristianos? Pablo también lo habla en la carta por medio de oración, por medio de conocer al Señor más en su palabra y animarnos mutuamente como hermanos. Ahora, todas estas cosas nos ayudan a cultivar gozo. ¿Por qué? Porque tanto la oración como principalmente su palabra nos recuerdan todo el tiempo quién es Dios. Nos recuerdan todo el tiempo qué es lo que debe ser valioso. Nos recuerdan todo el tiempo cómo debemos vivir y nos recuerdan todo el tiempo de qué hemos sido salvados, quién nos ha salvado y el gran amor con que ese Dios nos ha salvado a nosotros. El Señor está cerca. La cercanía de la venida del Señor nos motiva a vivir para Él y a reflejarlo en este mundo. Vivimos coram Deo, vivimos delante de Dios. Él está cerca de nuestras vidas, pero también su regreso está cerca. Es por eso que también debemos esforzarnos para que la bondad sea conocida por todos los hombres, porque queremos que los que no conocen a Cristo vengan a Él, porque queremos que los que están en Cristo permanezcan firmes en la fe. El Señor está cerca. Miserable era la condición de los piadosos si el Señor estuviera a una distancia de ellos, decía Calvino. Pero como los ha recibido bajo su protección y tutela y los defiende con su mano, que está presente en todas partes, déjelos descansar sobre esta consideración para que no se sientan intimidados por la ira de los malvados. Cierro mi cita. Hermano, nuestro Señor no solo está cerca en relación entonces a nuestra vida, sino está cerca en relación a su regreso. Eso debe motivarnos a tener vidas piadosas que reflejen la bondad recibida. Él vendrá. Él está cerca también a nosotros. Dice la Biblia que Él conoce todas las cosas, aún una hoja que cae de un árbol. Él conoce todas las cosas. Él está cerca a nosotros. Es por eso que nuestra bondad debe ser conocida por los hombres. No porque seamos mejores y seamos ahora la fuente de la bondad, no. Porque estamos unidos a la fuente de la bondad que es Jesucristo, nuestro Señor.
Queremos que los que no lo conocen vean su reflejo en la manera como nosotros vivimos. Somos llamados a estar firmes en el Señor, y esto incluye entonces, como hemos dicho, unidad y armonía con los hermanos. Incluye regocijarnos en Cristo y también buscarlo ante los afanes de la tierra. Esto es una lucha por el contentamiento y la confianza en Dios. Y esto me lleva a mi último punto, verso 6. Firmes en el Señor buscándolo para enfrentar los afanes de la vida. Versículo 6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Dice la Reina Valera, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hermanos, uno de los enemigos más grandes que tenemos los cristianos para permanecer firmes en la fe son los afanes en esta tierra. Pablo habla del afán, pero su expresión también puede ser traducida como estar ansioso o estar preocupado. Ahora, muchas son las cosas que llevan a los hombres a la preocupación, al afán y a la ansiedad. Podemos estar ansiosos o afanados porque el mundo cambia demasiado rápido, por problemas familiares. Podemos estar afanados por escasez económica. Podemos estar afanados por la pérdida de un ser querido o por la posibilidad de perder a un ser querido. Podemos estar afanados por perder un empleo. Podemos estar afanados por el temor al rechazo en cuanto a lo emocional y sentimental. Pero los hermanos de Filipo no estaban afanados por estas cosas. La fuente de su afán era que uno de sus líderes más importantes, Pablo, estaba encarcelado y al mismo tiempo estaban las autoridades deseando la muerte de él. Pero también estaban afanados porque estaban atravesando fuerte persecución. Muchos de ellos tal vez ya habían perdido familiares por predicar el evangelio. ¿Cómo no tener algo de afán en medio de esa circunstancia? Pero sea cual sea la razón por la que llegamos a tener afán o ansiedad, Pablo llama a los cristianos a no estar afanados por nada. Ahora, yo quiero decir algo, y es que no hay restricciones o escenarios donde el afán o la ansiedad sean válidos, según lo que Pablo tiene en su mente. Y yo quiero decir esto porque tal vez algunos vayan a oponerse. No hay un escenario, no hay ningún escenario posible en la mente de Pablo para que la ansiedad tenga dominio sobre aquellos que tenemos al Señor. Pablo llama a los cristianos a no estar afanados por nada. Ahora, alguna vez yo hablé con un hermano que estaba atravesando una situación difícil y decía, pastor, no me diga que no esté ansioso. Eso no me va a solucionar nada. Bueno, Pablo lo que está diciendo es, no esté ansioso. Sin embargo, esta no es una invitación que está etérea, no es una invitación fundada en el aire, sino que es una invitación que incluye también un llamado urgente a venir a Dios en oración. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en medio de la ansiedad o en medio de los afanes de la vida? No importa cuál sea su afán, no importa qué tan grave sea lo que usted está pasando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Venir al Señor en oración. La oración a la luz de la enseñanza bíblica es una poderosa arma para enfrentar la ansiedad. El apóstol Pedro también habla acerca de esto en la primera carta del apóstol Pedro. Yo quiero ir rápidamente allí, versos 6 y 7 del capítulo 5. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. Acá sí la traducción está distinta, dice, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué?
porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes. Por eso podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Cristo. Podemos venir a Él sin importar qué tan grande sea nuestra preocupación o nuestra ansiedad. Lo que dice la Escritura, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice Pedro, es que en ese momento de dificultad y ansiedad tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él. El asunto, hermanos, es que es en esos momentos de mayor dificultad, de malas noticias, es en esos momentos de oscuridad donde nuestro pecado quiere hacer que no vengamos a Él. No, pastor, pero si oro eso no va a arreglar nada. No, pastor, pero nosotros oramos de la soberanía, entonces si ya no puedo ordenarle a Dios que sane acá o que haga esto, ¿para qué venir a Él? Lo que nuestro pecado nos lleva a intentar hacer es alejarnos de Dios en la ansiedad, cuando la Biblia dice que lo que debemos hacer es venir a Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, la lucha contra la ansiedad o el afán debe comenzar a librarse cuando el corazón viene delante del Señor abierto de par en par. Y no podemos engañarlo. Venir con ansiedad o con afán delante de Dios no es, bueno, Señor, sí, yo sé que a veces venimos así como queriendo engañar a Dios y queriendo presentarnos más piadosos de lo que somos. Pero realmente un corazón ansioso debe venir a Él y decir, mira, Señor, parece que nada va a mejorar. Señor, parece que la muerte me rodea. Señor, parece que estoy destinado a perderlo todo, Señor, y me siento entristecido por esto. Señor, y parece que cada vez que vengo a ti, tú miras a otro lugar. Señor, ayúdame. Es por eso que Pablo dice, vengan con todo ruego delante de Él, con toda oración, con toda súplica, pero también con acción de gracias. Hermanos, debemos poner nuestras preocupaciones delante de Dios. Esto es una invitación a cada cristiano, pero también es una invitación para toda la iglesia. Iglesia, por nada estemos afanosos. Vengamos a Él con todo ruego y con toda acción de gracias. Ahora venimos a Él entonces con ruego, con oración, con toda súplica, sabiendo que necesitamos desesperadamente que nuestro Dios nos ayude. Y mientras venimos a Él con nuestro corazón abierto, con nuestras lágrimas o con nuestro entendimiento entenebrecido, cuando olvidamos quién es Él, pero a pesar de eso venimos a Él, corremos a Él, porque la Biblia nos dice eso, entonces nuestro corazón va a ser transformado a medida que recordamos a quién nos acercamos. Me acerco a un Dios que es fiel, me acerco a un Dios que es bueno, me acerco a un Dios que tiene cuidado de mí, me acerco a un Dios que no está siendo sorprendido por las situaciones que yo esté atravesando. Pero también me acerco a un Dios que ha sido bueno y a un Dios al cual tengo muchas razones para agradecer. Tal vez lo más difícil, hermanos, cuando enfrentamos afanes o ansiedad es venir a Dios con acción de gracias. Cuando hay una mala noticia, cuando mi hijo puede morir, cuando mi trabajo parece que se esfumó. Es difícil venir a darle gracias a Dios. Es difícil venir, Señor, estoy destrozado, pero gracias. Es difícil, pero es lo que debemos hacer. Porque ninguna circunstancia presente puede eclipsar el hecho de que hay razones para agradecer al Señor y de que Él es un Dios bueno. Mi pregunta es, ¿cómo viene usted a orar al Señor en medio del afán o en medio de la ansiedad? ¿Cómo es su oración en ese momento oscuro? ¿Cómo es su oración en ese momento difícil? ¿Eres llevado a la queja por lo que atraviesas en lugar de agradecer por las muestras de bondad y fidelidad? Señor, gracias. Porque cuando parece que todos los hombres se apartan, cuando parece que no hay esperanza, yo puedo confiar en ti. Yo puedo confiar en que tú venciste la muerte. Yo puedo confiar en que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, vivió, habitó entre nosotros para que yo pudiera ser reconciliado con Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. Al venir a nuestras peticiones delante de Dios, también se nos ofrece un efecto maravilloso que Pablo describe en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes
en Cristo Jesús. Ahora, era precisamente la paz de Dios la que lleva a Pablo a escribir esta carta. En medio del encarcelamiento, en medio de la dificultad, en medio de un peligro latente de muerte, Pablo, el apóstol encarcelado que sufre, llama a los creyentes a regocijarse y a escapar de la ansiedad para venir a Cristo. Ahora, esto es algo, y esta paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo lo que podamos entender. No en el sentido que no podamos comprender, sino en que supera todo lo que somos, supera todos mis cálculos. Si mi hijo está enfermo, mi cálculo es que él se va a recuperar, pero si mi cálculo no sale bien y mi hijo parte, aún allí el Señor es tan poderoso que puede traerme paz y regocijo aún en medio del dolor. Sobrepasa todo esfuerzo humano, toda preocupación, todo lo que podamos imaginar. En medio de todo lo que podamos imaginar, la paz de Dios puede sobrepasarlo. El ansioso que teme a Dios recibirá como recompensa la paz al venir a Él, porque Él es la única fuente verdadera de paz. Él es nuestra paz. Esto es consuelo, hermanos, para los que atraviesan dificultad, prueba o aflicción. Él es nuestra paz. Pastor, pero ¿cómo tener paz? No, hermano, yo entiendo. Y el pecado no es llegar a estar ansioso por sí mismo. Lo malo es si en esa ansiedad escapamos del único que puede darnos paz. Hay esperanza. Aún cuando nuestro corazón está debilitado y cuando aún hemos caído en no venir a orar a Él, en no venir a buscarlo, hay esperanza. Él es nuestro consuelo en la aflicción, Él es ánimo, Él es nuestra paz. Ahora, los beneficios de venir a buscar a Dios en medio del afán son infinitamente valiosos. En primer lugar, la paz de Dios guardará nuestro corazón. ¿De qué? De negarlo, de apartarnos, de la amargura del corazón. Pero la paz de Dios también guardará nuestras mentes en Cristo Jesús. Hermanos, lo mejor que podemos hacer en la dificultad es venir al Señor y a su palabra. Al venir a Él y al acercar nuestros corazones al Señor, nuestra mente y nuestros corazones recuerdan quién es Él. Y recuerdan que debo depender en Él. Debo depender del Señor. Esto hace que la paz del Señor sea lo que guarde nuestro corazón, que lo guarde de no estar firmes, que lo guarde de ir hacia otro lado, que lo guarde de poner nuestra esperanza en otra fuente. Tener una mente saturada de Cristo y venir a Él en oración es la clave de mantenernos firmes y de gozar de la paz del Señor. Mis hermanos, tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él en oración, aun cuando parece que todos son malas noticias. Hendriksen dice, la paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Es la calma del corazón después de la tormenta del Calvario. Es la firme convicción de que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Él entregó lo más preciado que existe, lo más valioso que hay en el universo. Él lo entregó para que nosotros vengamos a ser su pueblo. ¿Cómo no encontrar paz en esta verdad? ¿Cómo no encontrar gozo en estas verdades eternas y gloriosas de nuestro Señor? Hermanos, tenemos que venir a Cristo. De Él depende nuestra firmeza en el Señor. Él es quien nos mostró cómo luce buscar unidad en su pueblo. Él nos mostró cómo luce el gozo en su Padre, aún a pesar de atravesar el Calvario y la cruz. Él nos mostró quién era la paz. Y Él nos mostró como la verdadera paz. Juan capítulo 14, Él hablando con sus discípulos, allí en el aposento alto, a unas horas de ser entregado y de ser enjuiciado como el peor de los delincuentes, Cristo le dice a sus discípulos amados, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y tal vez hoy algunos de nosotros necesitamos recordar esto.
¿Por qué tu corazón se turba? Si yo he venido a ser tu paz, ¿por qué tu corazón se angustia si yo soy la fuente de gozo para el alma del que está en mí? ¿No estás acaso unido a mí? ¿No estás acaso caminando a casa? ¿No te estoy llevando acaso a las moradas eternas? Tenemos que venir a Cristo, hermanos. Él es la razón para amar a los hermanos. Él es la razón para buscar armonía entre el pueblo del Señor. Él amó a ese pueblo hasta la cruz. ¿Cómo no buscar estar en armonía con los amados de Cristo? Él es el que es nuestra fuente de regocijo. Él es quien nos otorga paz verdadera y eterna. Él es quien nos ayuda a librarnos del afán y de la ansiedad. Esto es un anhelo que todos nosotros individualmente debemos tener, pero también es un anhelo que compartimos como miembros de esta iglesia local. Caminamos para seguir conociendo y descansando en aquel Dios que es nuestra paz y que es la fuente de nuestro regocijo. Que el Señor sea exaltado en medio de nuestras vidas, hermanos. Y que nos perdone, porque muchos de nosotros tenemos que caer de rodillas y ser llevados al arrepentimiento, porque aunque decimos que somos su posesión, aún nuestro corazón es muy rápido para ponerse ansioso, aún nuestro corazón es muy rápido para sentir desesperanza, y aún nuestro corazón es muy rápido para olvidar que Él es nuestra paz. Y si ese es su caso, quiero recordarle que hoy hay esperanza en Cristo, y que esta palabra es de parte de nuestro Señor, para que sus hijos cobremos ánimo en la dificultad. Finalmente quiero dar algunas aplicaciones. Si usted está acá y usted no conoce al Señor, yo quiero decirle que el verdadero gozo y el regocijo solo está en Cristo. No hay reemplazo para eso. No hay reemplazo para el gozo que da Dios. Pero si usted está sin Él, al mismo tiempo quiero decirle que ese gozo eterno y esa paz duradera y verdadera está hoy disponible para usted. Usted debe arrepentirse de sus pecados y debe venir a abrazar a Cristo como su paz. Sin Cristo y sin acercarnos a Dios en oración, solo puede haber afán en esta tierra. Ven a Cristo, no para ser curado de la ansiedad, sino para reconciliarte con Dios y estar unido a la verdadera fuente de paz y de gozo. Pero también quiero hablarle a la iglesia. El regocijo y ser del mismo sentir son algo que debe darse en nuestra vida, pero es algo por lo que tenemos que luchar. Si usted es miembro de esta iglesia y si ha sido miembro de esta iglesia por suficiente tiempo, usted sabe que es difícil mantener la unidad. Usted sabe que es difícil mantener el mismo ánimo, el mismo espíritu. Pero también quiero decirle que necesitamos seguir luchando. Iglesia, hermanos, regocijémonos en todo, aún en las pruebas y en la aflicción, porque el Señor es nuestra paz y Él es nuestro gozo. Es la paz de Dios en Cristo la que nos guarda en nuestro caminar. No abandonemos la vida de oración en la dificultad. Es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer. También quiero decir que hay esperanza y consuelo para los que hemos sido presa de la ansiedad. Hay una vía, hay una manera mejor. Y el Señor puede librarnos. El Señor puede librarnos. Le habla a alguien que fue preso de la ansiedad. Le habla a alguien que antes de Cristo se acostaba e imaginaba miles de escenarios posibles en los que yo pudiera morir o en los que pudiera matarme. ¿Y quién podría venir a lamentarse por mi partida? Y que estaba ansioso por la muerte porque parece que la veía venir y solo tenía 20 años. Pero el Señor puede librarnos de todas esas cosas. También quiero recordar este llamado y es a que confiemos en Él como nuestra fuente de regocijo, como nuestra fuente de paz. Finalmente quiero también dar alguna aplicación, porque sé que en medio de nosotros hay varios misioneros y también hay hombres que están entregando su vida al Señor. Y quiero decirles que cobremos ánimo. Estamos ayudando a nuestros hermanos para que estén firmes en el Señor. Y eso generalmente no es fácil, porque los corazones, nuestros corazones,
quieren apartarse de Él. Cobremos ánimo en la tarea de ayudar al pueblo amado de Dios a que permanezca firme en Él. Regocijémonos en Cristo y en las coronas que ha dado en medio de su iglesia. Pablo habla de estos hermanos, amados. Si bien todos hemos tenido personas que a veces, hermanos, que son difíciles y que nos causan dolor, también debemos regocijarnos porque hay muchos que están perseverando en la fe, están luchando, están perseverando y están creciendo y floreciendo bajo nuestros ministerios, no porque seamos mejores, sino por la gracia del Señor. Regocijémonos en Cristo y recordemos que nuestra ciudadanía está en Él. Pues que nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Si hemos de tener alguna ansiedad es porque queremos que nuestro Señor venga ya. El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Pastores, misioneros, hermanos, estamos llevando a nuestros hermanos a casa. Tenemos que cobrar ánimo. Y mientras viene el príncipe de los pastores, mientras viene el buen pastor, que podamos seguir esforzándonos por ser fieles y por llevar a su pueblo a estar con aquel que es su paz y con aquel que es el gozo. Amado Señor, gracias. Esta es tu palabra, Señor. Es gozo para nosotros, es deleite, Señor. Pero a veces nuestros corazones están atribulados, Señor. Y necesitamos recordar estas cosas, Señor. Necesitamos recordar que tú eres nuestra paz. Necesitamos recordar que tú eres la fuente de gozo verdadera y eterna, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, por este día. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, Dios. Muchos de nosotros hemos luchado con estas cosas. Hemos luchado por guardar la unidad en la iglesia. Hemos luchado por mantenernos firmes en el Señor. Hemos luchado por mantener el gozo. Pero también hemos luchado en contra del afán y la ansiedad. Oh Señor, tú que eres el dador de paz y el gozo de nuestra alma, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Dios. Nuestro corazón y nuestra mente sabe que tenemos que venir a ti, pero a veces no lo hacemos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos como iglesia. Ayúdanos como pueblo, Señor. Acá hoy está representado muchas de tus ovejas, Señor. No solo en nosotros como iglesia local, sino en todas las iglesias que están acá hoy representadas, Señor, en muchos lugares de esta tierra. Oh Padre, ayuda a tu pueblo en las naciones, Señor, a gozarse en ti, a deleitarse en ti como paz verdadera, Señor. Y que tu evangelio siga avanzando, que tu reino siga venciendo, Señor. Nosotros somos heraldos de un Dios vencedor, vasos de barro, somos débiles, sí, pero el tesoro que cargamos muestra que tú ganaste, Señor, y nosotros proclamamos esa victoria. Bendice a mis hermanos también misioneros que han dejado todo, Señor, por el evangelio, aún los pastores, Señor, para que se sigan regocijando en el Dios que es fiel, en el Dios que ha sido bueno, en el Dios que ha sostenido a su pueblo, en el Dios que sigue llevando a los suyos a casa, Señor. Gracias por tu misericordia. Ayuda a los que están pasando aflicción, prueba o dificultad, Señor, a recordar que tú eres nuestra fuente de paz, que tú eres nuestra fuente de regocijo, Señor. Esta es tu palabra, Señor, y hará aquello por lo cual la envía, Señor. Oh Padre, que podamos darte gracias, Señor, que podamos regocijarnos en ti, Señor, gloriarnos en ti, en quién tú eres, en tu bondad, en tu misericordia, en tu fidelidad, Señor. Que esta palabra haga lo que tú quieres que haga, Señor, en el corazón de mis hermanos, y que también traiga a los que no te conocen, Señor. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén.